Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema, que Cristo está a tu lado. Olvídate del problema, que Cristo está a tu lado. Alábale con los pies y con la boca, y verá que la bendición viene y te toca, y verá que la bendición viene y te toca. La bendición viene y te toca, y verá que la bendición viene y te toca. Alabado sea el Señor. Gloria. Santo, santo es el Señor, Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Señor nuestro y Dios nuestro, en esta hora, Señor, unimos nuestros corazones haciendo una cadena de amor, Señor, que nos enlace con su reino, que nos enlace con su justicia divina y su santidad, Señor. En esta hora proclamamos la grandeza de su reino y de su justicia. En esta hora, Señor, le pedimos por la misericordia de su amor, que nos mire, Señor, a todos nosotros, pecadores continuos, Señor, en el perdón de Cristo Jesús, limpiándonos, Señor, de nuestras faltas, de nuestras fallas, Padre. En esta hora, Señor, le imploramos que nos dé conocimiento sobre su justicia divina, que nos enseñe, Padre, edifíquenos, reconstrúyanos, háganos seres nuevos. Queremos nacer de nuevo. Ya hemos nacido del vientre de nuestras madres, Señor. Que podamos nacer del vientre de su Santo Espíritu, Padre. Que podamos ser transformados, edificados, Señor. Que columna de amor lleguen hacia nosotros con entendimiento, razonamiento y lógica sobre su plan de salvación, Padre. Que podamos comprender por qué el del sacrificio. Que podamos proyectarlo, Señor, predicarlo. Llenar nuestra boca, nuestra lengua, Señor, de ese santo y divino plan que se consumió en la cruz del Calvario. Padre, que comprendamos que todos somos hermanos y que tenemos un hermano mayor en Cristo Jesús, que es nuestro modelo, que es la figura única para seguir, para algún día ver su rostro, Señor. En esta hora, mi Señor, en esta santa hora le imploramos la llegada del Santo Espíritu a cada hogar que se abre, a cada corazón que se comunica, a cada alma que busca en esta tarde, Señor, edificación. Tóquenos con su Santo Espíritu. Sí, seamos tocados con su Santo Espíritu ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Se lo pedimos que esta tarde salgamos nuevos, como nueva criatura, realmente entendiendo el fundamento del Evangelio, Padre. No nos deje crear figuras falsas en nuestro pensamiento. No nos permita crear imágenes falsas en nuestros corazones, Señor. No queremos religión, queremos el estilo de vida de Cristo Jesús. Queremos el amor, Señor, suyo entre nosotros. Queremos su Santo Espíritu con fortaleza, Señor, y guía nuestro. Padre, derrámese en esta hora, haciendo su voluntad sobre todos nosotros. Con esta cadena de amor, Señor, nos atamos para llegar hasta usted e implorarle, Señor, en esta tarde también, Padre, que podamos ser bendecidos con su presencia en los hogares, que podamos ser bendecidos en salud espiritual para todos nosotros, con salud física y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, encuentre asidero en nosotros, Señor, y haga de nosotros templo, palacio, edificio de morada de su presencia. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas tardes a todos mis hermanos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Esta es la hora que hemos elegido para buscar, hurgar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y hurgar y buscar la palabra del Padre Celestial. Esas inspiraciones que fueron escritas por seres humanos, pero inspirados en el Espíritu Santo. Y como a nosotros siempre se nos predica la escritura humana, estamos nosotros en este tiempo también buscando la inspiración, no la escritura humana, sino la inspiración divina en la escritura humana.
Eso me llevó a una reflexión, porque orando y buscando y queriendo continuar con los otros capítulos que tenemos pendiente el libro de Éxodo, el Señor me devolvía al capítulo 32. Por más que intenté seguir, no pude porque se quedaron muchas cosas atrás. Que una que hay que recalcarla para que hagamos conciencia de ella y otra que no se dijeron. Por eso vamos a tener esta tarde un estudio tan especial como la semana pasada, porque vamos a segmentar el capítulo 32 y traspolarlo a los versículos que siempre buscamos en el Nuevo Testamento para ver en dónde está Jesús en estos versículos del Éxodo. Porque la misión de esos libros, como siempre le he dicho, no es hablar de historia, de que existió o no existió fulano o mengano. Dice Jesús que es de él que hablan. O sea, que hay que buscarlo a él ahí y solamente a él. Después, todo lo que no sea Jesús en esos versículos o capítulos o esos libros del Antiguo Testamento no tienen sentido ninguno en el corazón del cristiano. Así es que ya sabemos que vamos a dar algunos saltos por capítulos, perdón, por versículos, pero todo tiene que ver con la educación que estamos impartiendo de conformidad a lo que el Señor revela y nos pide, que la gloria sea para Él por siempre y para siempre. Vamos a continuar entonces con el capítulo 32 de Éxodo. Laura. Sí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Muy bien. Ahí tenemos ya el principio de una de las cosas que hay que recalcar. Dice muy claro en el libro del Éxodo, de los primeros versículos del capítulo 32. Ese Moisés, no sabemos qué le ha pasado, tarda mucho. ¿Qué tiene eso que ver con Jesús? Ustedes recordarán lo que han sido estudiosos de la Biblia, si no lo habrán oído, lo habrán escuchado en cualquier prédica, en cualquier sermón. Los judíos estaban esperando un Mesías que nunca le llegaba y realmente nunca le llegó. O sea, el Mesías que ellos esperaban nunca le ha llegado. Puede tener una visión del Mesías totalmente diferente a la visión del Mesías espiritual. Ellos estaban esperando un ser extraterrestre, un ser especial enviado por el Señor que iba a derrotar los imperios que por allí estaban dominando el territorio Medio Oriente para darle el mando a ellos y que ellos fueran los jefes entonces, los dueños del planeta Tierra. Eso es lo que ellos estaban esperando. El Señor en su sabiduría, conociendo ese corazón o esos corazones, usaba su tiempo para enviar el Mesías, no el tiempo de espera de los seres humanos, sino el tiempo de Él. Y en el momento en que quiso, envió el Mesías. Por eso es que ese pedacito que está ahí del Éxodo, en versículo 1, comienza diciendo que no sabemos qué le ha pasado, no llega, no viene. Ese es el Mesías que ellos están esperando. Ese mensaje yo lo escribí, no se estaban dando cuenta que era contra ellos mismos que estaban escribiendo eso, porque este es un mensaje espiritual que ellos nunca lo alcanzaron. Hasta el día de hoy no lo han alcanzado todavía. Se habla de un grupo de judíos mesiánicos, que son la gente que dice que sí, que Cristo vino, pero están empapados de judaísmo. Y si están empapados de judaísmo, le falta todavía entendimiento para entrar en el surco del campo espiritual del plan de salvación. O sea, que lo que está expresándose en el capítulo 32, en su primer versículo, no es más que el tiempo de espera que tuvo el ser humano, que es soportar, esperar a que llegara
el enviado del Señor. No sabemos. Entonces, mientras ese Mesías no aparecía, se crearon dioses, se inventaron dioses. Por eso es que dice ahí, hanos dioses, porque a ese Moisés no sabemos qué le ha pasado. O sea, no llega, no aparece. ¿Qué resulta? ¿En dónde estaba ese Moisés, como dicen ellos? Estaba con Dios y no había vuelto otra vez, se quedó por allá. No veían el retorno, no veían llegar a ese Mesías. No había visión para verlo, ni siquiera una visión para esperarlo. La visión que tenían no era la visión de espera de lo que debe ser, lo que hay que esperar en el campo espiritual. Y eso tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros le pedimos al Señor, pero nos aislamos del Señor. ¿Por qué nos aislamos? Porque queremos que las cosas estén en nuestro tiempo. Y como no es nuestro tiempo, espérate, yo voy a resolver. Bueno, eso es ya un endiosamiento autopersonal, o sea, una creación, una inspiración o un deseo nuestro. Entonces estamos tratando de pedirle al Señor lo que yo quiero hacer. Y resulta que al Señor se le pide lo que Él quiere hacer con nosotros. No lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Es lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso es que en el Padre Nuestro se dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. Entonces, la voluntad del Señor no se hace por presión nuestra, ni por desesperación nuestra, ni por estrés nuestro. Se hace de conformidad a sus planes de salvación para nosotros. De ahí que el cristiano no tiene razón alguna para entrar en la espera de las cosas del Señor. El cristiano no tiene razón ninguna para entrar en la inseguridad, en la espera de las cosas del Señor. El cristiano no tiene nada que ver cuando esté esperando en el Señor con inseguridad. Porque lo que el Señor va a dar es seguro que se va a dar. El problema es, ¿cuándo me lo va a dar? Él nunca avisa. Los planes del Señor no son anunciados por tiempo, sino por hecho. O sea, va a acontecer tal cosa cuando no se sabe. Por eso ese pedacito que está ahí, de que no aparece el Moisés de ellos, no aparece. Claro, tampoco le apareció Jesús. ¿Por qué? Porque no apareció cuando ellos querían que apareciera, sino cuando el Señor quiso que apareciera. Fue que el Señor mandó a su Hijo a este mundo. Porque el papel de Dios no es complacernos a nosotros, es transformarnos a nosotros para poder ver su rostro en el más allá. Entonces tenemos que entender eso, que nosotros no vamos, como dice mucha gente que le tumban el pulso a Dios, que hay que orar para que Dios cambie sus planes. Óigame una cosa, hermano. Dios no cambia planes por voluntad humana. Eso es un solemne disparate en el campo espiritual. El Señor tiene un programa establecido siglo tras siglo, es el mismo programa. Lo único que le interesa al Señor de nosotros es la salvación, que no nos perdamos. Pero si Él comienza a complacernos en nuestros apetitos, recordemos que es muy elevado el porciento de apetencia humana que tenemos nosotros y que es muy poca la apetencia espiritual. Por tanto, lo que el Señor nos va a dar, que es espiritual, no cabe en la complacencia de los deseos de la carne, sino que elimina el elemento de la carne para hacernos llegar al campo espiritual. Entonces, cuando pedimos, no podemos pedir al Señor con el espíritu del judaísmo, ni del judío, ni del espíritu del israelita. Tenemos que pedirle con el espíritu del Padre, con el espíritu de Jesús, con el Espíritu Santo. Hágase su voluntad, no mi voluntad, su voluntad. Que cuando se hace la voluntad del Señor sobre nosotros, las demás cosas, dice Jesús, no me lo inventé yo, vienen por añadidura. Pero resulta que el cristiano proclama, pide, exige y necesita más añadidura que las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales lo transforman. Y si hay una cosa que el ser humano tiene temor, es a la transformación.
no quiere transformación. El ser humano es un ser estacionario en su estatus. No quiere romperlo. No le gusta que se rompa, salvo en aquellos casos en que le esté perjudicando el estatus del momento determinado en que esté viviendo. Dicho esto, espero que se haya entendido ese episodio del Éxodo 32 en sus dos primeros versículos. A ese Moisés no sabemos qué le ha pasado, no viene. Entonces busquemos otro Dios, porque ese no va a venir. Continuemos. Ahí entonces hay dos citas. Una en Lucas 7:20 que dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Mateo 26:64 que dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa es la conversación de Jesús con Caifás, el sumo sacerdote, que no sabía que tenía a su Moisés de frente. No se le había revelado quién era Jesús. Jesús estaba cubierto por un velo espiritual que no le permitía a ellos verlo, porque lo que ellos están buscando no es lo que Jesús trajo. No es lo que el Padre Celestial envió. Ellos necesitan otra cosa. Y hasta Juan el Bautista, de un momento en que vaciló y dijo a sus discípulos, estando preso ya, vayan y pregúntenle si él era el que debía de venir. Y Jesús le manda decir, dígale a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los ciegos caminan. O sea, dígale, no le dijo soy yo. No podía decirle, dile que soy yo. Porque que rompería el velo espiritual que tenía cubierto ese pueblo. Y los discípulos de Juan eran los que iban a llevar la palabra a Juan. Quizás hubiera sido frente a Juan. Él se lo dice, sí soy yo, Juan. Pero no estaba frente a Juan, estaba frente a los discípulos de Juan. Porque Juan tenía revelación de lo que estaba esperando muy clara. Por eso decía, yo soy una voz que clama en el desierto. El que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle el cordón de sus sandalias o de sus calzados. Él sabía lo que estaba esperando. Pero Jesús no podía decir, eso lo soy yo definitivamente. Y Juan bautizó a Jesús. Y en el bautizo de Jesús, de ese Juan que está haciendo esa pregunta, se apareció el Espíritu Santo, se apareció como paloma el Padre Celestial. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero resulta que en la formación de Juan, que era una formación rebelde a la formación judía de los tiempos, que era un hombre dispuesto a buscar al Mesías en espiritualidad, no era menos cierto que procedía del judaísmo, aunque ya lo estaba negando. Ya Juan no estaba en el judaísmo, pero su formación primaria era del judaísmo, porque el papá de Juan era un sacerdote judío. Su formación era judaica. Y entonces llega un momento en que vacila. Pero será este, ¿por qué? Porque en nuestros corazones siempre hay un momento en que la carne domina. Nuestra primera formación domina. Nos pone a vacilar y cuando nos pone a vacilar está dominando el terreno. Por eso es que la espiritualidad es algo tan sublime y tan delicado que la contaminamos o la separamos de nosotros con mucha facilidad. Todavía le dice al sumo sacerdote y Caifás, cuando le dice, tú eres el rey, tú eres el que tenía que venir, tú lo has dicho. Y ese sujeto no entiende lo que le están diciendo. Tú lo has dicho y de ahora verá el Hijo del Hombre subir y bajar. Y no lo entiende porque estaban en la carne, estaban en una espiritualidad imperial, una espiritualidad de poder humano. Y resulta que el poder espiritual hace disminuir por completo el poder humano y no vuelve nada para hacer algo importante en el reino celestial. Y eso vamos a ver en capítulo más adelante. Porque es necesario que entendamos que hay que borrar, hay que limpiar la formación que nos han dado para adquirir una formación en Cristo de verdad.
Esto que ustedes están recibiendo, que es por revelación divina, para la gloria del Señor, bendito sea su santo nombre, me costó un rompimiento con mi formación humana. Y todavía a veces me aprisiona esa formación humana y tengo que volver de rodillas. Y tú tienes que hacerlo también, mi hermano. Tú tienes que hacerlo también, hermana. Tienes que combatir los deseos de la humanidad, que son los deseos de la carne, para sublimizar nuestro espíritu. Y no es que vamos a ser monje aguantándolo todo, sino esperando en el Señor, que es diferente. El Señor es nuestro defensa. ¿Qué abogado tenemos en Cristo Jesús en nuestra defensa? Un abogado es una gente que es un ser que defiende a uno. Y de eso se trata. Ese episodio que está ahí. Tenía en la mente vedada. No le fue revelado lo que a ti ahora se te está revelando. ¿Qué tú vas a hacer con esta revelación? ¿Qué tú vas a hacer con estos conocimientos? ¿Qué tú vas a hacer, mi hermano? ¿Qué vas a hacer con esto? No quiero meterle miedo a nadie porque la fe no es para meter miedo. Pero al que se le revelan las cosas y no la predica y no la usa y no la echa para adelante y no la tiene como instrumento de vida, tiene que dar cuenta. Porque al que más se le da, más se le exige. Y la mayor cosa que puede darme el Señor es revelación de su reino y de su justicia. Es lo más que nos puede dar. Porque ahí está nuestra salvación, que es el máximo regalo del Padre Celestial, que fue un regalo de amor. Continuemos. Margarita. Aquí tenemos dos comentarios. Margarita. Leemos la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 32 y versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Exacto. ¿Te están oyendo eso? No cojan eso de que zarcillo, como arete, como vamos a ponerlo en el español nuestro. No lo cojan como arete de oro, no. Cuidado con eso. Que ya en capítulos anteriores, cuando salieron de Israel, de Egipto, los judíos, los israelitas, yo le expliqué muy bien cuando dijeron que ellos le pidieron a los israelitas. Y ellos le dijeron muy bien a los egipcios le pidieron y le dieron prendas y vacas y todo. Tengan cuidado con eso, que no se trata del campo humano, que la Biblia no fue hecha para hablar disparates humanos o de la carne, ni dar historia. Es un libro santo y sagrado para hablar del espíritu. Y lo que está diciendo eso ahí es todo espiritual. Cuidado con ver oro brillando en las orejas de esa gente. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Tienen zarcillos de oro. Quítenselo y hagamos un Dios con ellos. O sea, quítense las cosas que el Señor le ha dado con valor y de las cosas que no ha dado con valor, hagamos un Dios. Entonces, adoremos las cosas que Dios hace y no al Dios que la hizo. De eso se trata. Adoremos las cosas que Él nos da en el campo espiritual y no al que nos la dio. Entonces comenzamos a ser dioses y ahí que vienen justamente. Adoramos los hijos, me lo dio el Señor. Adoramos al esposo y la esposa, me la dio el Señor. Adoramos a los padres, no la dio el Señor. Adoramos como estaban los judíos. ¿Qué estaban adorando los judíos? El templo que decían que era de Dios. Adoraban al templo que decían que era de Dios, pero le mataron a su hijo. ¿Y cómo estaba ese templo por dentro? Para los que no han visto la historia nunca, ese templo estaba hecho en todas sus paredes de una mata de olivo, con hojas de olivo en todas las paredes, cubiertas de oro. Ustedes, los que han ido a Sudamérica y a México y han visitado algún templo, verán lo asqueante que son los templos de esos pueblos. Con una miseria enorme, ellos están llenos de oro todavía. Altares de oro.
cubierto de oro por donde quiera. Y eso lo hicieron los indígenas, ¿eh? Esos fueron los cristianos que conquistaron América, que hicieron eso. Ahí están eso, todavía ese oro. Y hay gente que adora esas cosas porque ahí hay oro. Eso tiene un valor, adoración. Eso tiene una historia, adoración. Eso mismo hacían los judíos. Adoraban su templo. Tenían idolatría con el templo. Y cuando Jesús le rompió esa idolatría, inmediatamente hay que matarlo. Con esa acusación fue que lo mataron. Que buscaban testigos falsos. Pues dice, pero aparecieron 2 testigos que dijeron, él dijo que destruía el templo, lo construía en 3 días, ¿verdad que lo dijo? Pero no como tú y yo estamos pensando en el templo. Hablaba de su propio cuerpo. Y después nos dijo a nosotros, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu también. O sea, cuando aceptamos a Cristo Jesús, nuestro templo es nuestro cuerpo. Por eso es que hay que tener santidad en la carne. Dominar la carne. Luego dicen los zarcillos, a vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestros hijos, o sea, no se salva a nadie. Le quitan lo que el Señor le da para que escuchen. Esos zarcillos están colgando en el área de escucha. Y le quitan el área de escucha que tiene valor y la convierten en Dios y entonces escuchan idolatría. Y se dedican a ser idólatras. Entonces esos zarcillos que tienen un valor lo convirtieron en dioses y entonces comenzaron a escuchar dioses y nuestras iglesias están llenas de dioses. Y repito, no hablo de la iglesia católica, hablo de las iglesias cristianas. Aquí hay idolatría por los pastores, por los predicadores, por los profetas. Idolatría de verdad. De la misma parte que hay idolatría de María, José, Pedro y Juan. O sea, la idolatría es un elemento nuestro, en nuestra idiosincrasia humana, que el Señor quiere eliminar. Y si quiere eliminar esto, no puede complacernos, porque nos vamos a hacer idólatras de las peticiones que les hagamos y no del que la hizo. O sea, esos zarcillos representan la audición espiritual de valor que tenían y se la quitaron porque no aparecía el Mesías, no aparecía, se la quitaron. Hicieron dioses. Y eso es lo que hay que entender. Cuidadito con eso, mis hermanos. Ellos hicieron un templo para adorarlo. Cogieron el sábado para adorarlo. Cogieron la fiesta de Pascua para adorarla. Todo era una idolatría. Y lo hacían en el nombre de Dios. Y ahí lo dice el capítulo. Hagamos fiesta a Jehová. Hagámosle fiesta a Jehová. Fiesta de idolatría con un ídolo a Jehová están haciendo. Lo están haciendo. Ellos no se dieron cuenta de lo que estaban escribiendo cuando hicieron eso, pero tú y yo lo tenemos ya claro. En esta tarde todo está claro. Hay gente que hace fiesta a los ídolos en el nombre de Dios. Haciéndole fiesta a los ídolos en el nombre de Dios. Y ahí es que está la maldad de algunas prédicas cristianas que nos separan a nosotros de nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios viviente, es el Dios palpable, es la representación del Dios abstracto que no vemos. Ahí está el asunto. No nos quitemos los zarcillos para ser dioses. No hagamos dioses de nada. Solo tenemos un Dios único y verdadero. Y en Él, su Hijo, su Cordero Santo. Continuemos. Sigue diciendo la palabra de Dios en Éxodo 32, versículo 5. Dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Exacto. Edificó un altar el jefe, el sacerdote jefe en esa época. Para ustedes, ¿quién es que hace los templos de adoración? ¿Quién es que hace los templos de adoración? Lo dejo ahí.
Aarón cogió y edificó un altar. Él lo edificó. El sacerdote, el escogido para el sacerdocio, edificó ídolos. Él lo hizo con sus manos. ¿Sabe qué significa eso? La prédica. Esa es la prédica. El buril, la edificación del sacerdote que pone a la gente a adorar. Esa es una prédica que nos venden a nosotros. Son muchas las prédicas evangelísticas, evangelios, católicas, de todos los tipos que aparecen edificándonos ídolos y templos falsos a nosotros. Por los sacerdotes. Por los sacerdotes. Y sacerdotes no solo que andan con una bata en las iglesias católicas. Sacerdotes son todos aquellos que predican el evangelio con un compromiso ante el Señor y ante la humanidad. Todo lo que tienen el llamado a eso son los sacerdotes. Entonces, estemos claros quién es que hace, quién es que nos enseña, quién es que nos dirige a la adoración idólatra. Pero eso lo leen en las iglesias. Ay, lo vean así. No, el mensaje espiritual es muy pesado y muy comprometedor. Y tú que estás oyendo esto, eres testigo a partir de este momento del valor de esa palabra, del valor de esa escritura. Y el testigo que se calla está negando al Señor. Y el Señor dice, si me niegan ante los hombres, yo te niego ante mi Padre. Ese es el compromiso de escuchar el evangelio. Esto no es gratuito. Hay un compromiso con el Señor. Porque si usted conoce la verdad, usted tiene que proliferar con la verdad. Usted tiene que ampliar la verdad. Usted tiene que llevar la verdad. Donde quiera que esté, tiene que llevar la verdad. Y esto que le estoy dando ahora, que es revelación del Señor, la gloria sea para Él. Me comprometió tanto que me ponía nervioso. Yo tenía temor de predicar estas cosas. Hasta que una hermana apareció y dice al Señor que no tema. Que Él está con usted. Una persona que ni me conocía. Hace poco estuvo por aquí, por mi hogar. La gloria sea para el Señor. Bendigo a esa hermana que el Señor usó como instrumento para revelarme esto. No tenga temor, mi hermano. Lo que tú estás escuchando ahora tiene que echarlo para adelante. Continuemos. Continuamos con el comentario número 3 en Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ay, mi madre. Amén. ¿Ustedes están oyendo eso? ¿Ustedes están escuchando eso? Sáquense a Moisés del camino. Pongan a Jesús. Esa escena de Jesús. Esa escena se iba a cumplir en Jesús. Anda. Que el pueblo que sacaste, o sea, la gente que tú has salvado, la gente que tú llevas por el camino de salvación, no mi gente, la que tú buscaste para salvación, la que tú estás dirigiendo para salvación, se ha corrompido, dice la palabra, corrompido, no me lo inventé yo, eso está en la Biblia. La gente que tú sacaste de Egipto, tu gente, los cristianos, se han corrompido. No pueden ser del Padre porque el Padre no soporta la maldad ni el pecado ni la idolatría. Los cristianos se han corrompido. Cualquier semejanza con el presente, colócala usted en su corazón. Cristianos corrompidos, haciendo dioses. En el nombre de Dios, bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Qué pecado más grande hacer Dios en el nombre de Dios. Anda, desciende, vuelve. Tu pueblo está corrompido. Lo que te mandé que tú sacaras de Egipto se han corrompido. ¿Con qué facilidad se corrompe el ser humano? Recordemos que esto está escrito en el capítulo 32 y que los primeros capítulos del Éxodo hablan de todos los milagros y obras que hizo el Señor para sacarlo de Egipto.
Y ese mismo pueblo que está corrompido. Ahí estamos tú y yo con facilidades. El Señor hace una obra perfecta para sacarnos, hace obra maravillosa, milagro maravilloso, nos toca el corazón, nos premia con cosas espirituales y materiales, pero nos corrompemos. En el camino de la salvación nos corrompemos. ¿Y por qué nos corrompemos? Porque no han puesto un velo sobre el verdadero Jesús de Nazaret. No han puesto un velo sobre el verdadero plan de salvación. Tenemos un velo espiritual, mis hermanos. Óigame, tenemos un velo espiritual. Ya lo veremos en la próxima clase. Y no queremos ver al Señor de frente. ¿Ustedes recuerdan el capítulo anterior que Moisés hablaba con Dios y Dios estaba en una oscuridad? Y Dios hablaba desde la oscuridad, o sea, no lo podían ver. Ustedes recuerdan que cuando Moisés iba a subirse, habla tú con él porque nosotros tenemos miedo. Porque su voz era como un trueno. O no es como un trueno de lluvia, ¿no? Es como un trueno espiritual que le rompe el alma a cualquiera. Le rompe el oído espiritual a cualquiera. De eso que se trata. No era que estaba lloviendo en el cielo cuando el Señor hablaba. Hay una canción hermosísima que habla de eso. Que se escribió justamente en un aguacero. Para su voz como trueno. Entonces, que no nos molesten los truenos espirituales, que nos alegren como fuegos artificiales, que no nos moleste el sonido de esos truenos, sino que nos den alegría y felicidad, que son fuegos artificiales del gozo del Señor en nuestros corazones. Tu pueblo, el que tú sacaste, se lavó las manos del Señor, le sacó el cuerpo, el tuyo, se ha corrompido, porque ha hecho ídolo. Todo el que tiene idolatría en el nombre del Señor o sin el nombre del Señor está corrompido. Revisemos donde hay idolatría. Revisémosla. Que para eso estamos vivos y tenemos sentido. Continuemos. Bella, adelante. Deyanira. Que despierte. Hola. Y el micrófono cerrado. No la veo. No, está abierto. Deyanira. Sí, sí, lectura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Apaga el micrófono de Clara María de ella, por favor. Gloria a Dios. Ahora sí, ok. Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando y vio que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebró al pie del monte. Hay que El leerlo otra Señor vez. sigue diciendo en Mateo 22, 34, 40. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. 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 Gloria a Dios. Oigan lo que les voy a decir, hermano. Noten lo siguiente. Moisés baja.
encuentra la idolatría y rompió los mandamientos. Ya recordemos que el asunto este de que con su dedo y que en la tabla, no se trata de eso. Se trata de lo que iba a pasar con Jesús. Noten que estamos leyendo el Nuevo Testamento, dicen un doctor de la ley, o sea, un doctor de la ley, un interpretador de la ley, un jurista de la ley, un juez de la ley, un sacerdote de la ley, un condenador con la ley. Es quien está hablando con Jesús. Y la pregunta que le hace, ¿cuál es el mayor? El mayor. Y Jesús le responde, prácticamente, no me hable de mayor, háblame de lugares. El primero, no el mayor, el primero. Y te voy a dar otro ahora, el segundo, que tiene que ver con el primero. Todo lo que tú sabes de profeta y de ley, mi señor doctor, mi sabio, mi teólogo, todas esas cosas que tú sabes que son basuras espirituales, dependen solo de dos cosas. No de la interpretación que tú le estás dando. No de lo que tú aprendiste en una escuela teológica. No de lo que te enseñaron en una escuela jurídica. No de lo que te enseñaron en el templo. Dependen de algo que no está escrito en tus 10 mandamientos, más que en un solo versículo, en un solo capítulo, en una sola opción. Los 10 mandamientos tienen un fallo que tenía Jesús que corregirlo. Por eso dice que Moisés lo rompió, porque Jesús tenía que corregir ese fallo. En los 10 mandamientos solo aparece: amarás a tu Señor tu Dios con todas las cosas, con todos los bombos que quieran ponerle, lo amará muy bien. Y el resto no son mandamientos, son obligaciones. Son leyes condenatorias. Son elementos de sumisión, de dominio, de control. Como toda ley están hechos para castigar. Y el Señor no vino a castigar a nadie, ni le interesa castigar a nadie. Nuestro Dios es un Dios de perdón, no de castigador. Muchos hermanos me han oído decir que yo siempre digo, el Señor juzga para perdonar y el ser humano juzga para condenar. Por eso Jesús lo dice, el primero. Y te voy a dar el segundo, que tiene que ver con el primero. O sea, están unidos los dos. Y por eso le dice después, si tú no amas al prójimo tuyo que tú no ves, ¿cómo tú vas a amar a Dios que no conoce? Los mandamientos no tienen amor. No son 10 mandamientos de amor, sino 1 de amor y 9 de condena. La mayoría de condena. Y es muy fácil amar a un Dios que usted no ve. Ah, sí, yo amo a Dios y mato. Yo amo a Dios y robo. Yo amo a Dios. Ajá. En el nombre de Dios se han hecho demasiado guerra por esa idolatría que hablamos ahorita. Enviado por sacerdote a la guerra. Revisen la historia, mis hermanos. Y no solamente lo hizo la Iglesia Católica, lo han hecho también las iglesias evangélicas y protestantes. Y lo han hecho los musulmanes. Han matado hermanos en la Inquisición, quemándolos vivos, sacándoles los genitales. En el nombre de Dios. Han destruido poblaciones en el nombre de Dios. Porque es muy fácil amar a un Dios que no se ve. Es muy fácil amar a un Dios que no te condena cuando haces delito, sino que te espera en el cielo para sacar cuenta. Eso es muy fácil. Difícil es ese segundo mandamiento que está ahí. Ese que dio Jesús. Ese es el mandamiento básico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú no quieras para ti, no se lo haga a tu prójimo. Ama al prójimo que está al lado tuyo.
porque esos mandamientos carecen de amor. Y Dios es amor. Y dice la palabra que dio a su Hijo por amor. De tal manera amó Dios al mundo. Amor. Amor tiene que salir de nuestros poros, amor, de nuestras acciones de amor, por nuestro pelo, amor. Amor, mis hermanos. El que quiera estar en el Señor, que dé amor. Y eso está demostrado ya en la psicología. Justamente la semana antepasada estaba oyendo unas conferencias sobre el papel de amar en la paz del ser humano. Y decían esos eruditos de la neurología que han estudiado el cerebro, que aquellas personas que han amado, que aquellas personas que aman, cuando hacen los estudios que ellos están haciendo, tienen una diferencia brutal comparada con las personas que nunca han amado o que han amado muy poco o que se niegan a amar. Entonces, mis hermanos, ellos mismos dicen en estudios científicos que están haciendo, las personas altruistas nunca tienen depresión. Las personas altruistas nunca nos llegan con estrés. Las personas altruistas nunca están agobiadas porque tienen un placer que no entendemos, que le equilibra las hormonas que tienen que ver con la nutrición cerebral. ¿Tú me estás oyendo, hermano? Jesús dice que amemos cuando no había neurología, que esa es la paz de él, el amor. Altruismo, servicio, incluso dicen ellos en la conferencia que estaba yo escuchando, algo muy bonito, que han estudiado personas que dan propina cuando le hacen un servicio en una cafetería, en un restaurante, en la calle, y que esas personas tienen mejor equilibrio emocional que las demás que no lo hacen. Que esas personas que hacen servicio sin pregonarlo, y así lo dijeron, sin pregonarlo, se sienten a gusto y satisfechos con lo que están haciendo. Por eso estoy en contra de aquellas frases de prédica cotidiana en el Evangelio, que hay que dar hasta que duela. Eso no es verdad. Hay que dar hasta que nos dé gozo. Por eso dice la palabra, el Señor bendice al dador alegre. Porque el dador alegre está lleno de amor y está dando amor y predicando amor y dando amor cuando da. Cuando se desprende de algo para ayudar, está dando amor. Desprendimiento de lo mío para compartirlo con los demás. Y ahora yo te voy a dar un segundo mandamiento que tiene que ver con el primero. Amarás a tu prójimo. Los 10 mandamientos solo tienen un mandato de amor, como le decía ahorita, al Dios abstracto, porque ni al Dios Hijo lo amaron. Y todavía hay gente que no ama al Dios Hijo, que lo vio y hizo una historia en este mundo. Hizo historia y sigue haciendo historia. Entonces, el amor es lo que nos ata al Padre, nos une al Padre. El amor nos hace una soldadura espiritual con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de su Hijo, nuestro Salvador Jesús de Nazaret. El amor nos une al Cordero Santo. El amor nos lleva del camino del Espíritu Santo. Y ahí, en esa manifestación de amor, es que se hace la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, porque en el cielo se ama a Dios. En el cielo se adora a Dios. Cuando nosotros hablamos de hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, tenemos que tener el amor preparado para que se haga la voluntad nuestra, pero la voluntad nuestra en el amor, no en mi necesidad, no en lo que yo necesito. En amor, amor, que es lo que carecemos los cristianos de amor. Mi hermano tiene problemas, no aparece una mano bondadosa que lo ayude, que lo aconseje, que lo guíe. Viven con estrés, viven con ansiedad, viven con angustia.
porque no conocen el amor. En el campo espiritual y en el campo científico, ya le he dicho, escuché la conferencia de una neuróloga, una mujer neuróloga, neurocientífica, norteamericana, que está trabajando con los ingleses, con Norteamérica y con los europeos, haciendo estudios sobre su amor. Y el estudio que hicieron fue de 4.000 personas. 4.000 personas. Cogí de la consulta de psiquiatría, la consulta de psicología y la consulta generales. 4.000 personas. Resultado, lo que hacen obras altruistas, lo que están pendientes del prójimo, los que les gusta servir, oye la palabra, los que les gusta servir, tienen más paz y más sanidad mental que los demás. Y lo otro, oigan ahora lo otro, tienen más capacidad de asimilación que los demás y tienen menor riesgo de Alzheimer y de pérdida de la memoria. Ese fue el descubrimiento de un estudio científico para los que predican, para los que practican el amor. Tienen mayor capacidad para todo. Tienen más soporte. Y cuando le hicieron una pregunta, pero sufren mucho, dice, pero le da placer ese sufrimiento porque lo hacen por amor. El sufrimiento de esa persona es por amor, no por tortura humana. Es por amor. Continuemos. Comentario número 3. Éxodo 32, 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Amén. Muy bien. Eso es cuando Moisés le reclama a Aarón, que Aarón le dice, fue que ellos me dijeron que le hiciera dioses. Miren, en la actividad política hay una regla muy clara que dice que todo lo que se lleva de las masas es un populista y que el populismo es dañino. Y hay otra ley también en la actividad política que dice que el líder dirige, no se deja dirigir. Y lo que está diciendo Aarón ahí, ellos me dijeron, lavándose las manos, que le hiciera Dios que fuese delante de ellos porque él no aparecía en Moisés. ¿Quién está dirigiendo ahí? ¿El sacerdote o el pueblo? Ah, pero el sacerdote quiere seguir siendo sacerdote para que no le quiten el don del sacerdote. Y no le quiten el ropaje del sacerdote, porque si se lo quitan, si él se niega, van a ir a otro sitio. Porque lo que ellos quieren, él no se lo está dando ni se lo va a dar. Entonces, complacen y hacen los dioses. Hay que complacer a las masas. Porque si yo no hago dioses, esta gente se van de aquí. Y buscan otro sacerdote que no soy yo. De eso se trata. De eso se trata. ¿Usted quiere saber por qué se crearon la vela y todo eso santo? Coja la Inquisición. Cójala. Para complacer. Para complacer la voluntad de hombre. Cuando digo hombre, hablo de la especie humana, no del pantalón y los testículos. Hablo del ser humano como tal. Eso no está hecho para ser complacido en la fe, sino para ser sometido con la fe. Eso está hecho para ser dirigido con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna iglesia, ningún predicador, ningún pastor, ningún sacerdote tiene derecho a complacer las multitudes. Su papel es orientar las multitudes, transformar las multitudes, trabajar en el corazón de las multitudes, llevar a las multitudes al Señor y no arrastrarse por las multitudes a complacer lo que ellos necesitan o quieren. No es lo que le gusta a la gente, es lo que satisface al Señor. No es lo que le pide la gente, es lo que le pide el Señor. De eso se trata. Continuemos. Hermana Jai. Amén. Éxodo 32, 26 al 28. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Dios nuestro. Cuidado, mis hermanos, con ponerse a predicarle que Dios mandó a Moisés que mataran 13,000 o 30,000. Cuidado con eso. Recuérdense que eso son literatura espirituales, para campo espiritual. Eso no es una historia. Noten como dice ahí. ¿Quiénes están con Jehová? ¿Quiénes están con Dios? Maten su hermano, sus amigos y sus allegados o familiares. Entonces Jesús le da el tono espiritual a esas palabras que están ahí. Cuando usted sigue a Jesús, usted está matando a la sociedad, a su padre, a su hermano, a su vecino, a todo el mundo le está matando. ¿Cómo así? En el campo espiritual, porque usted ya no es de ellos, ya usted no se parece a ellos, ya usted es diferente a ellos. Entonces lo ha matado. Lo ha sacado de la órbita del campo espiritual suyo. Ya no están con usted. Usted está con Dios. Usted está con Cristo. Usted comparte en el campo material, pero ya usted es diferente. Ya usted no pertenece a ese club. Usted no es parte de esa sociedad. Jesús, en ese versículo que acabamos de leer, que mi adorada Jael leyó, le está dando la lectura espiritual a esos versículos del capítulo 32 del Éxodo. Cuando usted le da la espalda al mundo, lo ha matado. Lo ha separado de usted en el campo espiritual. El Señor no manda a matar a nadie porque Él mismo dice no matar, entonces va a mandar a matar. No, es que está hablando del campo espiritual. Él no manda a amar y va a matar. No, porque está hablando del campo espiritual cuando usted le da la espalda. La mejor prueba de esto es en los divorcios. Hay hogares donde los padres se divorcian y hay una muerte inminente de esas relaciones, en donde la mujer o el hombre niegan por completo cualquier relación con eso. Atienden los hijos algunos, pero hay una negativa inmediata y comienzan a ver todo lo malo que tienen los unos con los otros y se lo echan en cara, todo lo malo, se olvidan de lo bueno, solamente lo malo. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento con el mundo de la unidad, con el mundo que lo enlazó, rompieron con ese lazo. Y al romper con ese lazo hay una enemistad, hay una muerte espiritual entre ellos. Eso mismo pasa en el campo espiritual con la fe. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted está renunciando al mundo. Por eso dice, nueva criatura es. O sea, ya no pertenece al mundo. Nacer de nuevo, porque es un nacimiento espiritual, no humano. El nacimiento humano no hace un núcleo familiar, un núcleo social, como usted quiera. Pero el nacimiento espiritual no le va a hacer a usted un club espiritual, un club humano, sino espiritual. Ya usted pasa a otro terreno, a otro campo, a otra dimensión. Usted pasa al campo espiritual. Y usted puede vivir con sus padres y ha roto con ellos. Porque ya usted no se parece a ellos. Usted niega la herencia de la educación que ellos le dieron por la herencia de la educación en Cristo Jesús. Usted niega todo lo malo de su padre para coger lo bueno en Cristo Jesús. Ahora, en ese rompimiento, usted tiene una función, un deber, una obligación. Demostrar que en la posición nueva que usted tiene, que en su nuevo nacimiento, es que está el valor real de la vida. Para que entonces los demás rompan también y lo cojan usted de modelo porque le va bien. Está en paz, está tranquilo. No
se agobia. Trata esa matanza. Por eso Jesús dice, niéguese a sí mismo. O sea, tú vas a negar tu formación de ser humano. Toma la cruz, coge con tu problema y sígueme. El camino arreglamos la carga de la cruz. Pero sígueme. Pero niégate primero. Niéguese a sí mismo. Primero dice, tome su cruz. Segundo, entonces sígame. De eso se trata esa parte. Nada que ver con que Dios manda a matar gente. Cuidado con eso. Ese fue uno de los primeros choques que tuve yo con las prédicas evangelísticas. Dios no puede mandar a matar porque rompe con su propia esencia, que es el amor. Pues si Dios es amor, esa es la esencia de Dios. Entonces, de eso, de esas palabras que mandan a matar, es en el campo espiritual. Y nosotros ya lo sabemos porque se nos está siendo revelado. Compromiso de todos nosotros, seguirlo revelando. Y seguir aclarando a la gente que predica ese asunto. Cuidado con eso, eso no se dice. Lo que se dice es lo que Jesús ha hecho con esto. Espero que los hermanos subrayen en su Biblia esos versículos, lo tengan ahí comparado o lo anoten en comparación. Cuando dice esto, se refiere a esto. Porque para eso es que el Señor nos tiene a nosotros reunidos todos los sábados para que entendamos el mensaje que Él quiere que nosotros entendamos. Continuemos. Adelante, Franklin. Franklin está muy lejos, que apure. Parece. Parece, lo voy a leer. Éxodo 32, 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, Ay, qué lindo. porque no saben lo que hacen. Qué hermoso es el Señor, qué hermoso. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Aleluya, aleluya. Esa parte donde Moisés dice que le perdone su pecado o que los rayos, o sea, que se lo lleve, que lo saque de raíz. Jesús la completó. Jesús la completó. Padre, perdónalos. A eso se refiere ese versículo que está ahí. Han cometido un error. El pueblo de Israel ha cometido un gran error en esa literatura. Y en esa literatura, su guía, que es Moisés, le dice al Señor que lo perdone. Esa literatura está reflejando lo que iba a suceder, no lo que sucedió. Lo que iba a suceder, que Jesús, aquel que el Señor le dijo, que el Dios Padre le dijo, el pueblo que tú sacaste de Egipto. Significa, tú vas a defender ese pueblo que es tuyo. Tú lo vas a defender porque es tuyo ese pueblo. Y ahí está la defensa. Ahí está la defensa. Tú vas a ser responsable del pecado de ese pueblo. Ahí está la defensa. Por eso Jesús cargó nuestros pecados y lo llevó a la cruz. Y en la cruz, perdónalo, Padre. Oye, pero no es a los israelitas que está pidiendo perdón, ¿eh? Es a ti también, mi hermana. Es a todos nosotros que no sabemos a veces lo que hacemos. Esa solicitud de perdón es de todos nosotros. Se escribió en el Éxodo como una literatura dominante, espiritual, como usted quiera llamarle, porque se iba a cumplir en Cristo Jesús. Ese es el anuncio del plan de salvación, pero el perdón en Jesús, una de sus últimas palabras. Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador. Por eso Pablo llevó a la cruz todos nuestros pecados. Y dice Isaías, y volteamos el rostro para no verlo. Mientras que él llevaba de nosotros toda nuestra culpa. Como raíz de amargura no tenía pareceres. Se estaba destruido por nosotros.
Él se hizo responsable del pecado nuestro. Y como responsable del pecado nuestro, pagó la deuda por nosotros. Jesús, el que nunca pecó. Jesús, el que nos está sacando de la maldad. El que nos saca del pecado. Sigue hablando con el Padre en el reino. Ese es mío. Ese es mío. Ese es de mi pueblo. Ese tú me lo enviaste. Yo le di salvación en la cruz a ese. Tú y yo, mi hermana, mi hermano, somos ese pueblo que el Señor pide perdón para él. Porque no teníamos cómo pagar esa deuda de pecado. Fíjense que en el mismo libro del Éxodo dice que el Señor lo va a destruir. Estamos hablando del campo espiritual, ¿eh? Lo va a destruir, o sea, lo va a mandar al infierno. Entonces Moisés le dice, espérate un momento, espérate. Ese es Jesús que dice, espérate, Padre. No me lo manda al infierno. Yo te voy a pagar por él, lo que te hizo. ¿Está hablando de ti, mi hermana? ¿Está hablando de ti, mi hermano? Está hablando de mí. Bendita hora del sacrificio de la cruz. Bendito plan de salvación. En resumen, esas cosas del Éxodo solo son un anuncio total del ministerio de Jesús en este mundo. Un anuncio, no un hecho. Un mensaje, no una obra. La obra la construyó Jesús. No hay más nada que buscar en esa literatura. Por lo menos, eso me dio a entender a mí que dijo el Señor en San Juan 5:39. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque considerar que en ella está la vida. Son ellas, las Escrituras, que dan testimonio de mí. Ahí está el testimonio de lo que iba a pasar. Todo lo que hemos visto hoy es testimonio de lo que iba a acontecer. Y aconteció. Hemos terminado, ¿no? ¿Se nos queda algo, Luz? No, Señor. Reflexionemos para las preguntas, por favor. Amén. Y espero que hayan entendido por qué tuvimos que volver al capítulo 32. El Señor me inquietó con todas estas cosas, no me dejaba dormir. De hecho, todavía hoy estoy medio soñado. Pero gloria a Él por eso, porque ahora me va a dar un sueño esta noche hasta mañana, si Dios quiere. A descansar mi espíritu en la voluntad divina. Vamos a ver si los hermanos tienen alguna pregunta, que vayan meditando. Damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Gracias. Instrumentos inútiles, Señor. Bendito sea Dios eterno. No tengan temor de preguntar, que pregunta no es porque no sabe, es porque quiere saber. Y acuérdense que a Jesús le encantaba que le preguntaran. Claro, a veces echaba boche, pero echaba boche lo que decía que sabían. No habéis oído, no habéis leído, porque eso es lo que decían, lo que creían que sabían. A excepción de uno, Nicodemo. Ese no se llevó nunca un boche. Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo, Nicodemo, ¿qué te parece? Pero nosotros el boche era para los que preguntaban con doble sentido, y el Señor sabía. Exacto, los arrogantes, los tramposos. Sí. A los tramposos. Yo quería hacer una pregunta, Nazaret. Con todo el alma, mi hermana, soy suyo. Perdone si es una pregunta tonta, pero dice que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así mismo, mi hermana. Deme la dimensión bien de esa palabra que me llegó tanto cuando usted dice, niégate a ti mismo. Niégate, así fue que usted dijo, niégate. Sí, Deme la dimensión, o sea, dígame hasta dónde abarca, niégate a ti mismo. ¿Qué hago? O sea, dígame ahí un poquito. Muy bien.
Muy bien. Esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que no son mías, yo solo soy caja de resonancia de su voluntad. Amén. Significan nada más y nada menos que la voluntad de nosotros como seres humanos tiene que estar sometida a la voluntad del Señor. Pero nosotros como seres humanos siempre queremos cosas que el Señor no quiere de nosotros. Y siempre ambicionamos lo que Él no quiere. En eso, al querer lo que Él no quiere, perdemos nuestro laxo espiritual con el Señor. Porque el que se pide lo que quiere de Él, de su persona, está rompiendo el lazo de lo que quiere el Señor. Y si usted rompe el lazo con lo que quiere el Señor, usted está fuera de la gracia. Y a veces nosotros vivimos fuera de la gracia y no nos damos cuenta. Tenemos necesidades, muchas necesidades. Muchas. Pero tenemos que decirle al Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Padre, gracias por este problema. Gracias, Señor, por este problema. Gracias por mi hijo malcriado. Gracias. Yo te lo entrego, es tuyo. No le voy a dar un garrotazo al muchacho. Se lo entrego al Señor, que le dé un garrotazo espiritual. Que se haga la voluntad del Señor. Padre, ese vecino que me molesta tanto, yo lo dejo en tus manos. Padre, haz tu voluntad con él. Que no me quite la paz que tú me has dado. Pero si usted va, mira vecina, perdió ahí mismo. Usted no puede bajar ese jodido radio, ahí mismo perdió. Usted va y le dice, en el nombre del Señor, usted puede bajarme el volumen de ese radio. Lo golpeó porque es un satánico que está con esa barra haciendo bulla. Cuando usted dice, en el nombre del Señor, usted puede bajarme ese radio. Usted no está hablando con su vecino ni con su vecina, está hablando con el demonio que él tiene. Y cuando usted dice en el nombre del Señor, el tipo sale corriendo y se va y dice, ay sí, ahora mismo. O sea, eso es que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Que todo lo que hagamos sea por la gracia divina y para gloria del Señor, no para gloria nuestra. Nunca somos sabios delante del Señor, ni completos somos delante del Señor. Simplemente somos siervos y el siervo solo obedece a la voluntad del amo y el amo nuestro Señor Jesucristo. Espero haberle contestado. Claro, amén, 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 Nazaret. Sí, gracias. Nada. La gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? Sí, quería comentar que la tendencia en el ser humano en términos prácticos es a procurar acomodarlo todo, lo que quiero, lo que busco, acomodarlo a la vida cristiana y que se produzcan esos cambios que el Señor quiere en nosotros. Es lo que yo he podido observar siempre. Sé que es un desafío para todos, que muchas personas hemos ido avanzando en ese sentido, pero hay una resistencia muy fuerte al cambio. Fue mencionado hace unos momentos también por nuestro maestro Nazaret, de esa resistencia al cambio y a ese desdoblar, ese romper con lo que hemos asimilado de nuestro entorno, de la vida, de este mundo, por donde nos quiere llevar. Entonces esa resistencia se da porque nos acomodamos a eso y luego queremos acomodar nuestra fe a eso también. A la voluntad nuestra, así es. Exactamente. Entonces ahí está justamente ese rompimiento que se requiere y que Amén, así es. Amén. ¿Quién más? ¿Alguien más? Cerramos. Mira, ver luz. No veo a nadie. No veo a nadie. Ningún hermano tiene preguntas. Pero algún hermano debe tener voluntad de orar por el Señor para cerrar la clase. Eso puede ser. ¿Algún hermano que quiera llevarnos en oración Hermana. para cerrar? No se avergüenza de hablar con el Señor para que no se avergüence de hablar con ustedes. Hablen lo que ustedes tienen en su corazón. No hay oración bonita, ni excelsa, ni suprema. Hay corazones rendidos al Señor. Cualquier palabra que sea de un corazón de amor es una oración divina para el Señor. Amén. No se ora por sabiduría, se ora por necesidad de hablar con nuestro Padre.
Y Él sabe muy bien, tanto sabe que nos enseñó a decir, cuando vaya a orar y decir esta cosa, porque sabe que somos un ignorante permanente. Y más delante de Él. Yo Bueno, voy a pues empezar. vamos a orar. Oremos. Amén. Excelso Dios. Padre, Te alabamos y te bendecimos, Dios bueno, recibe, Señor, recibe. porque a ti te ha placido, Señor, que nuestros oídos, Señor, se abran a la verdad de tu evangelio. Gracias por el vaso que tú estás usando para traer luz a nuestras vidas. Aleluya. Permítenos, Dios, Padre bueno, que lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica todos los días de nuestras vidas para traer otros a la luz perfecta que es tuya y solo tú, Señor. En el nombre. Te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por las vidas de cada uno de los hermanos Ay, Señor. que están siendo parte de este aprendizaje. Te pedimos, Señor, una unción fresca, nueva del cielo para Nazaret, Señor. Que Él siga, Señor, dependiendo de ti para guiarnos a las verdades de tu evangelio. Y te daremos siempre gloria, honor y honra, porque tú y solo Señor, y tú, Señor, eres el único merecedor de toda la honra y de toda la alabanza. Gracias por este tiempo. Gracias por hacer de nuestros corazones, Señor, unos corazones sensibles a tu verdad. Ayúdanos a vivirla en cada etapa de nuestras vidas. Desde hoy ya no tenemos más excusas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Aleluya. A quien damos todo honor, toda honra y toda gloria en este día y por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor Amén. derrama bendiciones Gloria a sobre Dios. todos. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Dios bendiga a todos. Bendito seas. Amén, amén. Dios te bendiga. Bendiciones, Josefina. Bendiciones. Amén, amén, amén. Amén, Deyanira, amén. Amén. Bendiciones, Nazaret. Amén. Lo recibo. Bendiciones. Muy bonita, muy bonita Para todos. clase, Nazaret. Bendiciones. Amén. He repartido tu palabra, Señor, que quede grabada en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que no sea un Amén. esfuerzo vano, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene. Bye, bendición. Bye. 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 Alabaré, alabaré.